El Santo Grial, el cáliz de Cristo en la última cena. Los poetas medievales cantaron sus alabanzas y los caballeros del rey Arturo lo persiguieron hasta el fin del mundo. Pero ¿quién se lo quedó tras la crucifixión? ¿Cómo puede haber tantas historias sobre el Grial y no coincidir ninguna de ellas? ¿Y por qué persiste la relación con lo hereje en torno al Santo Grial? Hay tesoros mayores, pero ninguno es tan preciado ni tan misterioso. El Santo Grial. Rumores, leyendas, secretos. El halo de misterio en torno al Santo Grial dura ya más de 20 siglos. Básicamente, lo único que se puede decir con certeza sobre este tesoro sagrado es que su búsqueda ha de empezar en Jerusalén, en la época de Jesucristo. En el siglo I de nuestra era, Roma dominaba el mundo. Judea era una de sus provincias, aunque resultó ser problemática. Tras décadas de subyugación, algunos habitantes de Judea empezaron a resistirse a la dominación romana. Los aires de cambio también llegaron a Jesús de Nazaret. Los evangelios cuentan que Jesús no se movía dentro de la esfera política. Sin embargo, fue percibido como una amenaza y acusado de traición. Poco antes de que lo prendieran, Jesús celebró la festividad de la Pascua judía con sus discípulos. Fue en este fatídico encuentro, en la última cena, cuando apareció por primera vez el cáliz conocido como el Santo Grial. Aquella misma noche, como recogen los evangelios, Jesús celebró la primera misa transformando el vino en su propia sangre dentro del cáliz. Luego tomó el cáliz y, habiendo dado gracias, lo pasó a ellos diciendo: «Bebed todos de él, porque esta es mi sangre». Mateo 26, versículos 27 y 28. Jesús fue arrestado a las pocas horas de la última cena. Al día siguiente lo crucificaron. Los evangelios explican que el cuerpo de Cristo fue bajado de la cruz por un leal discípulo, un rico comerciante llamado José de Arimatea. José enterró a Jesús en una cripta que tenía preparada para su propia muerte. Luego desaparece de los evangelios. En los evangelios no se vuelve a mencionar ni su nombre ni el cáliz de la última cena. No es hasta que surgen las historias medievales conocidas como romances del Grial, cuando José de Arimatea y el Grial quedan unidos inextricablemente. Hay al menos una fuente medieval que dice que José de Arimatea hizo el cáliz para Jesús. Otras fuentes cuentan que, tras la crucifixión, José recogió sangre de Jesús en el Santo Grial. Pero, ¿qué pasó después con aquel cáliz? Parece ser que los discípulos de Jesús temían que Roma tomara medidas drásticas al empezar a circular la noticia de la resurrección. Algunos autores medievales relatan que José de Arimatea se llevó el Grial al lugar más alejado del Imperio Romano. Según las leyendas, José se embarcó en un viaje que lo llevó a Europa, a Gran Bretaña y finalmente a Glastonbury, donde al parecer construyó un santuario para albergar el Grial. El creciente Imperio Romano comprendía gran parte del mundo conocido. Glastonbury estaba en el extremo noroccidental, en la provincia de Britania, a más de 4.500 kilómetros de Tierra Santa. Incluso en tiempos de Jesús, las rutas comerciales unían estas dos regiones remotas. Fue en Glastonbury donde se cuenta que José de Arimatea construyó un santuario para albergar el Grial en los inicios del cristianismo. Según las leyendas, la iglesia era una estructura sencilla de vigas de madera y barro, cubierta de ramas y con techo de paja. Unas excavaciones recientes sugieren que quizá este relato no esté muy lejos de la realidad.
En Glastonbury se han encontrado los restos de una antigua iglesia que data probablemente del año 100 de nuestra era. Está claro que sigue siendo demasiado tarde para José, pero sí que significa que había presencia cristiana en Gran Bretaña en aquella fecha tan temprana. Encontrar el Grial ha sido más que imposible. Hay historias antiguas que cuentan que estaba enterrado a menos de 2 kilómetros de la iglesia, cerca de este manantial, conocido en la actualidad como el Pozo del Cáliz. La corriente de agua deposita aquí un sedimento rojizo. La ciencia nos dice que el color se debe a una mayor concentración férrea. Sin embargo, la leyenda cuenta que dicho color significa mucho más. Que el Santo Grial, que en el pasado contuvo la sangre de Cristo, se encuentra escondido en las proximidades. Aún así, otros relatos cuentan que el Grial permaneció en la iglesia construida por José al cuidado de sus descendientes. Se supone que, cuando aquel rústico santuario se convirtió en la abadía de Glastonbury, el cuidado del Grial pasó a los monjes que vivían allí. A pesar de todo, la posesión del Santo Grial era solo una bendición a medias, ya que esta reliquia llevó a la iglesia a una situación delicada. El Grial representaba un imperdonable desafío a la doctrina fundamental de la iglesia, según la cual San Pedro era el heredero de la obra de Jesucristo. Si hay algo de verdad en la historia de que el propio Jesús le dio el cáliz de la última cena a José de Arimatea, aquello le daba un cierto poder para ser el siguiente en la línea de sucesión de los maestros que estaban continuando la obra de Cristo. Hay referencias en las historias más tardías a que Jesús le había enseñado los misterios de su propio ministerio de una manera que no había hecho con otros discípulos. Puede que esta sea una de las razones por las que la Iglesia guarda un silencio total respecto al Grial. Si los monjes de Glastonbury tenían realmente el Grial, su propia predicación debió de atormentarlos, ya que puede que tuvieran entre manos la reliquia más sagrada de toda la cristiandad, el Santo Grial que había contenido la sangre del Salvador. Pero por contra, no podían decir palabras sobre ello por miedo a ser tachados de herejes. Puede que este dilema explique el cambio en las representaciones del Grial durante el siglo XIV. En ellas no se pintaba a José sosteniendo un cáliz, sino 2 jarrones o vasijas con la sangre sagrada de Jesucristo. Aquellos recipientes ya no provocaban la furia de la iglesia. Contrariamente al Grial, aquellas vasijas no suscitaban la enardecida pregunta de quién había pretendido Jesús que fuera su sucesor. En cuanto a José de Arimatea, mucho después de morir, su nombre se convirtió en una poderosa arma en las espinosas intrigas de la política medieval. Hubo algunas disputas jurisdiccionales entre los reyes de Inglaterra y la Iglesia. En aquel momento era cuando el Papa reclamaba total autoridad, autoridad espiritual, y en algunos casos incluso autoridad temporal sobre los reyes de todo el mundo. Los reyes ingleses querían una iglesia propia independiente del Papa, pero servil a ellos. Mencionaron la llegada de José de Arimatea a Glastonbury, anterior al propio establecimiento de la Iglesia en Roma, para apoyar sus argumentos de supremacía sobre los papas. La disputa dejó a los monjes de Glastonbury en el medio, presionados por su papa y por su rey. La abadía de Glastonbury consiguió mantenerse apartada de la contienda política al menos durante un tiempo. Alrededor del año 1500 se había convertido en uno de los monasterios más ricos y poderosos de Inglaterra. Sin embargo, su final estaba cerca. La sosegada riña que mantenían los papas y los reyes de Inglaterra acabaría produciendo una sangrienta separación. En 1533, Enrique VIII cortó todo vínculo existente con Roma y fundó la Iglesia anglicana. Al poco tiempo, mandó asesinar a los clérigos católicos, quemar sus iglesias y saquear sus tesoros. La abadía de Glastonbury cayó en desgracia frente al resto. Se cuenta que un grupo de monjes salvó de las llamas una preciada reliquia, un antiguo cuenco de madera de olivo. Aún hoy, hay quien reivindica que se trata del Santo Grial.
Los monjes huyeron hacia el oeste, hacia Gales, llevando consigo el cuenco de madera. Finalmente, encontraron refugio en una majestuosa casa solariega conocida como la Casa de Nanteos, el hogar ancestral de la familia Powell. El vaso de Nanteos, que así llegó a denominarse, fue cuidado por la familia Powell durante unos 400 años. En aquella época se empezó a decir que el Grial ejercía curas milagrosas. Se decía que los que bebían de él quedaban sanados de enfermedades que iban desde las fiebres hasta la epilepsia. Por desgracia, bastantes personas que acudían a beber de él arrancaban con pequeños mordiscos pedazos de madera del borde del grial al beber y se lo guardaban en la boca hasta que se iban. Así que, en otras palabras, se llevaban un trocito del grial sagrado. Gradualmente se fue fragmentando tanto que al final la familia decidió que ya no se mantendría expuesto públicamente ni se permitiría que la gente bebiera de él. En la actualidad, un descendiente de la familia Powell que vive en esta apartada mansión custodia el cáliz de Nanteos.